espacio de encuentro que se organiza desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas desde el año 2020. Hoy vamos a hablar de salud mental y adicciones, retos para la acción pública. Estas sesiones son un espacio que nos permiten compartir conocimiento, generar diálogo y fortalecer la colaboración entre diferentes profesionales de distintos ámbitos implicados en las adicciones, desde la investigación, la prevención o la asistencia, entre otros ámbitos. Hoy tenemos el privilegio de poder compartir la experiencia con grandes profesionales y compañeros y compañeras que llevan tiempo trabajando en adicciones y salud mental, desde la academia y la investigación, desde la administración pública y desde la asistencia, para poder dar una visión amplia, multidisciplinar y complementaria de esta temática. Un tema que de seguro deberemos abordar en la nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones, que va a marcar las políticas en adicciones de los próximos 8 años. Además, nos interesa no solo desde la intervención y el tratamiento, sino entender también cuáles son los determinantes, no solo individuales, sino también los determinantes estructurales y sociales y cómo podemos abordarlos. Entender los diferentes ejes de desigualdad que sabemos que coexisten en las personas que tienen un problema de adicción y salud mental. Necesitamos más investigación para poder entender mejor el marco lógico y las interacciones entre factores de riesgo y factores protectores. Todo ello de seguro nos va a ayudar a poder diseñar mejores estrategias de intervenciones para el diagnóstico precoz, la prevención o la asistencia. Desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas nos planteamos algunas preguntas que seguro que hoy vamos a poder abordar. ¿Cómo utilizar mejor los datos administrativos que tenemos disponibles para explorar la relación entre salud mental y adicciones y sus determinantes? ¿Qué tipo de intervenciones y políticas se están realizando y o se necesitan para abordarlos? Y un tema que realmente nos preocupa, que es el tema de las adicciones y la salud mental en los menores. Y aquí podríamos hablar de uso o abuso de hipnosedantes en adolescentes, de adicciones comportamentales y salud mental. Y nos interesa saber cómo debemos prevenir e intervenir en esta población y cómo mejorar el diagnóstico precoz. Hoy además tengo el honor de estar acompañada por la comisionada de salud mental, Belén González Callado, con quien sin duda tenemos mucho trabajo por delante y además mucho trabajo en colaboración y de manera coordinada. Belén, con quien pensamos y organizamos conjuntamente el Ágora de hoy, moderará esta sesión y presentará a las personas ponentes. Así que nada, bienvenidas a la sesión de hoy y doy paso a la comisionada de salud mental, Belén González Callado. Adelante, Belén. Muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar hoy participando en esta hora, así que agradezco especialmente al Plan Nacional sobre Drogas que me haya invitado, no solamente para escuchar a los ponentes que van a ser de muchísima calidad y tengo muchas ganas, sino también por poder poner realmente como en práctica estas políticas comunes que llevamos a cabo desde el Ministerio de Sanidad entre el plan y el comisionado de salud mental, que se reflejan en el plan de acción de salud mental, que integra intervenciones y acciones que tienen que ver con adicciones, con problemas de salud mental y adicciones, y esta va a ser una sesión que también va a poder informarnos no solamente a quienes estáis escuchando detrás de la pantalla, sino precisamente a quienes estamos siendo responsables de desarrollar las políticas que tienen que ver con este problema. Vamos a poder estar mucho mejor informados, como decía Chisca, en estos 3 niveles que nos parecen imprescindibles. El primer nivel, sobre qué datos necesitamos y sobre todo cómo podemos entender los datos que tenemos o sobre qué datos tenemos que preguntar, porque es un problema muy frecuente en políticas y también habitualmente en medios de comunicación, ¿no? Que yo creo que esto lo tenemos bastante integrado y es un problema sistémico. El hecho de dar datos descontextualizados que parece que dan respuestas cuando en realidad lo que tienen que hacer es abrir preguntas. Esto daría lugar también a la segunda parte en la que vamos a analizar qué información necesitamos para desarrollar políticas públicas y, por último, a un aterrizaje en cómo todo esto se traduce en las intervenciones clínicas. Entonces, si os parece, os voy a hacer la presentación de los 3 para que se pueda entender que vuestros perfiles son complementarios y a continuación empezamos con el primero de vosotros. En primer lugar va a intervenir Oleguer Plana Ripoll, que es investigador en IS Global
y catedrático de epidemiología psiquiátrica en la Universidad de Aarhus. No sé si lo he pronunciado bien, seguro que no. Su trabajo combina la epidemiología, la estadística y el análisis de grandes bases de datos poblacionales para comprender mejor las causas y las consecuencias de los trastornos mentales. Y en esta sesión nos hablará de cómo los datos administrativos pueden ayudarnos a entender la relación entre salud mental y mortalidad, pero también de cómo una buena evidencia puede orientar mejor políticas públicas y las respuestas sanitarias. A continuación vamos a escuchar a Gabriela Barbaglia, médica especialista en medicina preventiva y salud pública, doctora en biomedicina, técnica superior del Departamento de Prevención y Atención a Drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Su trayectoria combina la investigación con la evaluación de políticas públicas y la gestión de servicios. Siempre ha tenido una mirada poblacional y basada en la evidencia. Su intervención abordará los retos emergentes en salud mental y en adicciones desde la salud pública, con una perspectiva imprescindible que es la de ampliar la mirada a cuestiones sociales y colectivas y no solamente individuales o desde el punto de vista sanitario. Por último, vamos a contar con Irene García Hoyos, que es psiquiatra especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, con una amplia experiencia clínica tanto en el ámbito de las adicciones de adolescentes y jóvenes como en la atención a la salud mental infanto-juvenil. Ha coordinado el Centro de Adicciones para Adolescentes y Jóvenes de la Comunidad de Madrid y actualmente desarrolla su labor tanto en este centro como en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Su experiencia nos va a permitir acercarnos a la realidad asistencial y a los desafíos específicos que plantean las adicciones y el sufrimiento psíquico en las etapas más tempranas de la vida, desde una mirada directa y desde la práctica clínica, como decíamos al principio. Así que, sin más esperado, y la palabra a Oleguer Plana para que pueda empezar con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. Supongo que se ve bien. Si no, me avisáis. Se ve bien desde aquí. Perfecto. Pues bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Y como me han presentado, trabajo en IS Global en Barcelona y también en la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Y hoy voy a hablaros de trastornos mentales y mortalidad, pero quiero poner muy énfasis en los datos que utilizamos para investigar esta cuestión. Entonces, el esquema de mi presentación es muy sencillo. Primero voy a hablar de los registros electrónicos de salud y me voy a centrar básicamente en el caso de Dinamarca, que es donde he estado trabajando en los últimos 14 años y conozco bastante bien. Y luego voy a dar algunos ejemplos de algunos de los estudios que hemos hecho y cómo estos datos pueden influenciar las políticas sobre salud mental. Dinamarca es un país bastante pequeño en el norte de Europa, son unos 6 millones de habitantes. Y en Dinamarca, todos los residentes al nacer o al emigrar al país reciben un número único, un identificador. Esto es como el DNI en España o como el número de pasaporte, es simplemente un número único que se utiliza para todas las cuestiones públicas y privadas del país. Entonces, a través de este identificador único, nosotros podemos obtener información de muchos registros distintos. Y no hablo solamente de registros de salud, pero también registros de Hacienda, de educación, de mortalidad, de migraciones, etcétera, etcétera. Como investigador, debo decir que es un privilegio utilizar estos datos para hacer investigación epidemiológica, pero también me gusta recordar siempre que tengo la oportunidad que los datos están anonimizados, están en servidores seguros, es imposible ir a mirar qué le pasa a mi vecino o mi vecina, todo está está todo muy asegurado. Pero gracias a estos registros, nosotros podemos hacer estudios incluyendo unos 12 millones de personas que han vivido en el país desde 1968. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas de utilizar este tipo de datos para la investigación en salud mental o otro tipo de investigación? Primero, son grandes poblaciones. Todo el país está incluido en nuestros estudios. No hay ningún tipo de sesgo de selección o que alguna gente quiera participar más que otra.
Tampoco hay un sesgo de memoria, no se pregunta a las personas por eventos pasados, sino que todo se va registrando en tiempo real y hay un acceso muy eficiente. La obtención de datos es rápida y es muy barata. Y una de las principales ventajas de esto es, por ejemplo, durante la COVID, había algunas dudas sobre las vacunas o sobre algunos factores y en semanas se podían tener resultados basados en datos reales de toda la población de Dinamarca. Entonces, esto yo creo que es una ventaja muy, muy potente. Evidentemente, también tiene limitaciones. En el caso de la salud mental, desde mi punto de vista, la limitación más importante es que solo podemos hablar de casos diagnosticados clínicamente. Por eso, durante mi presentación voy a hablar de trastornos y no tanto de problemas de salud mental, porque son casos que se han diagnosticado clínicamente. Entonces, ¿cómo utilizamos estos datos para nuestros estudios? Pues nosotros sabemos desde 1968 cuándo las personas han nacido. Estos representan personas individuales. Sabemos cuándo han nacido, sabemos cuándo inmigran al país y luego también sabemos cuándo mueren o cuando emigran del país. Y evidentemente hay un final del seguimiento que podría ser en 2025 o cuando sea que llegan los datos. Y a partir de aquí podemos enlazar esto con registros electrónicos de salud. Por ejemplo, cada vez que alguien se trata en un centro psiquiátrico o en un hospital por un trastorno mental. Y con eso tenemos la mayoría de datos que necesitamos para nuestros estudios. Y ahora voy a dar el ejemplo de cómo investigamos la asociación entre trastornos de salud mental y mortalidad. Es decir, cómo es la mortalidad en personas que se han diagnosticado comparado con aquellas que no se han diagnosticado. Hace unos años publicamos este estudio donde encontramos que la esperanza de vida se reducía de mediana en 10 años en hombres que se han diagnosticado con un trastorno mental y 7 años en mujeres con un diagnóstico comparado con la población de referencia. Y evidentemente cualquier trastorno mental es muy heterogéneo, entonces también miramos a tipos específicos y lo que podemos ver es que todos los tipos de trastorno mental están asociados con una disminución de la esperanza de vida y en el caso del trastorno por abuso de sustancias, que es el que está asociado con una disminución más grande, eso fueron 15 años en hombres y 13 años en mujeres. Estamos hablando de es que una reducción de la esperanza de vida de 15 años es mucho mayor que la mortalidad asociada con muchas otras enfermedades y factores de riesgo. Entonces estamos hablando de unos números que son bastante preocupantes. Los métodos que nosotros utilizamos también nos permiten mirar cuáles son las causas de mortalidad. Esta reducción en la esperanza de vida se puede dividir, por ejemplo, en causas externas, que incluyen los suicidios, los homicidios y los accidentes, y luego las causas naturales, que incluyen pues, todas las otras causas de mortalidad. Y lo que vemos es que, evidentemente, las causas externas tienen un peso importante, especialmente para algunos trastornos más que por otros, pero esto es normalmente a nivel relativo, porque cuando hablamos en términos absolutos, las causas naturales de mortalidad por enfermedades pues, tienen un peso mucho más grande que las causas externas. Estas grandes bases de datos nos permiten ir a mirar en más detalle. Eso nos lo podemos imaginar como el Google Maps, que ahora estamos mirando una ciudad y luego podemos hacer un zoom y mirar a una calle o a un barrio concreto, ¿no? Y también miramos pues, causas específicas de mortalidad. Aquí tenemos una lista de 11 causas de mortalidad y los años de vida perdidos por cada una de estas causas en las personas con un diagnóstico comparado con la población de referencia. Y lo que vemos es que tanto los hombres como las mujeres con un diagnóstico pierden años de vida debido a todas estas causas de mortalidad que nosotros consideramos, excepto el caso de cáncer en hombres. Los hombres con un diagnóstico de trastorno mental evidentemente pierden años de vida debido al cáncer, pero la población de referencia, los hombres en la población general, pierden más años que los que están diagnosticados. Entonces, esto
era muy interesante, ¿no? Nos preguntamos, ostras, ¿es esto porque tienen un riesgo menor de desarrollar cáncer o un riesgo menor de morir de cáncer? ¿Es un problema de diagnóstico? ¿Se diagnostica menos? ¿Se diagnostica más? Y aquí, si hay alguien en la audiencia un poco más interesado por temas metodológicos, aquí es donde diferentes métricas de mortalidad nos pueden ayudar mucho. Porque en la gráfica de la izquierda estamos hablando de años de vida perdidos, pero aquí estamos hablando de tasas de mortalidad, que son más fáciles de interpretar, no de entender, pero sí de interpretar. Y lo que vemos es que en estos números de aquí, los hombres con un diagnóstico sí tienen un riesgo mayor a morir de cáncer, pero tienen un riesgo aún mayor de morir de todas las otras causas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que normalmente de mediana no llegan a una edad suficiente como para ver estas causas de mortalidad de cáncer que normalmente pasan a unas edades más mayores. Entonces, creemos que estos son unos resultados bastante interesantes. El año pasado pudimos replicar estos estudios basados en datos administrativos de Cataluña, donde vimos más o menos el mismo patrón, ¿no? Por cada uno de los trastornos que nosotros consideramos hay una reducción en la esperanza de vida, y lo que vemos es que mayoritariamente estas franjas verdes se deben a causas naturales, pues enfermedades. Entonces, estos datos nos permiten ir un poco con más detalle, y os voy a presentar un estudio que hicimos unos años más adelante. Nosotros consideramos esta lista de 40 enfermedades, ¿no? Pues enfermedades del sistema circulatorio, hipertensión, hay diabetes, hay cánceres, hay una lista de enfermedades crónicas bastante amplia. Y luego lo que hicimos es mirar a la mortalidad en personas que tenían cada una de esta enfermedad y un diagnóstico de un trastorno mental. Y lo que vemos es que en estas personas que tienen este diagnóstico dual, ¿no? La enfermedad física y la enfermedad mental, para cada una de estas enfermedades las tasas de mortalidad son mayores. Vemos que estos números están a la derecha del 1. El 1 sería no diferencia entre un grupo y el otro. Entonces vemos que la mortalidad es más alta. Pero evidentemente la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La enfermedad mental o la enfermedad física? Y también pudimos ver un poco en detalle este tema. Por ejemplo, cuando nos centramos en aquellos con un trastorno mental, es decir, cogemos toda la población que tiene un diagnóstico y luego miramos las tasas de mortalidad en aquellos que tienen una enfermedad del sistema circulatorio comparado con aquellos que no, pues vemos que en general las tasas de mortalidad son más altas. Es decir, esta enfermedad física tiene un peso en la mortalidad. Como ejemplo, por ejemplo, en personas con un trastorno mental, aquellos que tienen cáncer tienen una tasa de mortalidad que es 3 veces mayor que aquellos que no tienen cáncer. Pero luego también pudimos mirar para el otro lado, ¿no? Nos centramos en personas que tenían una de estas enfermedades físicas y comparamos la mortalidad en aquellos que tenían un diagnóstico de trastorno mental con aquellos que no. Y aquí para mí es donde los resultados son más sorprendentes, porque si cogemos, por ejemplo, otra vez el caso de cáncer, lo que vemos es que cuando nos centramos en personas con un diagnóstico de cáncer, aquellos que tienen también un diagnóstico de un trastorno mental, sus tasas de mortalidad también son 3 veces mayores que aquellos que no tienen un diagnóstico de trastorno mental. Y para mí esto fue muy sorprendente, que todos estos estimadores estén como tan a la derecha, ¿no? Es decir, para cada una de estas enfermedades, aquellas personas que, aparte de esta enfermedad, también tienen un trastorno mental, su mortalidad es mucho más alta. De hecho, cuando ponemos todos los estimadores aquí juntos y hay mucha información aquí, lo que vemos es que el peso de la enfermedad física es menor que el peso de la enfermedad mental una vez se tiene esta enfermedad física, ¿no? Entonces, yo creo que esto es bastante importante. Estos estudios tuvieron bastantes implicaciones en Dinamarca. La Agencia de Salud de Dinamarca publicó un informe donde alguna de la evidencia del informe estaba basada en estos estudios que he presentado, con la necesidad de tratar mejor las enfermedades físicas en personas con un trastorno mental para reducir este
para mejorar la esperanza de vida en este grupo de personas. Y estos estudios también se han replicado en otros países. Por ejemplo, estos son datos de la República Checa, donde vimos también el mismo patrón. Nosotros consideramos personas con cada una de estas enfermedades físicas y luego miramos a la mortalidad si se tenía un trastorno mental y si no se tenía. Y vemos otra vez más que todos estos números están a la derecha del 1. Entonces parece que es una cosa bastante sistemática a través de toda la salud y también en varios países. Ahora me gustaría cambiar un poco de tema y hablar un poco del papel de las desigualdades sociales. Porque una de las ventajas que tenemos en Dinamarca es que estos registros de salud también se pueden enlazar con registros de impuestos o de educación y nos permite tener una visión bastante amplia de la salud, no solo en términos clínicos, pero un poco más amplia. Aquí lo que hicimos es dividimos a toda la población de Dinamarca en 100 grupos en función de sus niveles económicos. A través de las declaraciones de la renta sabemos cuánto cobra cada persona y se puede dividir en 100 grupos. Y lo que vemos es que la esperanza de vida aumenta bastante significativamente cuando aumentan los niveles socioeconómicos. Esto no es nuevo, esto se sabe y es prácticamente igual en todos los países. Pero lo que nosotros hicimos aquí es también añadir un grupo de personas que tenían un diagnóstico de un trastorno mental. Lo que vimos aquí es, primero, que también hay estas desigualdades sociales. No es lo mismo tener un diagnóstico y tener un nivel económico más bajo que tener un nivel económico más alto. Lo que vimos también es que la diferencia entre los dos grupos persiste sin tener en cuenta en qué nivel socioeconómico estás. Hay una diferencia entre los dos grupos de bastantes años. Pero para mí el resultado más sorprendente es que cuando nos fijamos en los extremos, por ejemplo, la esperanza de vida más larga que nosotros encontramos en las personas con un diagnóstico, que era de 77 años, esto era en aquellos que tenían unos ingresos más altos, este número es menor que la esperanza de vida más corta que nosotros encontramos en la población general, que se observa en los niveles económicos más bajos. Para mí esto fue un resultado que fue bastante sorprendente. No me esperaba que las diferencias fueran tan grandes. Y esto es el final de mi presentación. Para concluir, me gustaría remarcar que he hablado aquí mucho de mortalidad prematura. Hemos observado que los trastornos mentales están asociados con un exceso de mortalidad, no solo por causas externas como suicidios, pero también causas naturales a causa de enfermedades e incluso cuando ajustamos por diferencias socioeconómicas. Entonces, el problema no es solamente un problema socioeconómico, sino que es una multitud de problemas, ¿no? Creo que hace falta un enfoque integrado para abordar simultáneamente la salud física y mental a la vez que mejorar las diferencias, reducir las diferencias socioeconómicas que tenemos en la población. Y también me gustaría poner especial énfasis en los registros de salud, porque son una mina de oro para la vigilancia epidemiológica, para la investigación epidemiológica, y creo que esto sí es una fortaleza que algunos países tienen. Y hoy teníamos que hablar un poco de retos para la acción pública, ¿no? Y he presentado algunos de nuestros resultados. Yo no soy médico, no soy clínico. He presentado algunos de nuestros resultados, pero como investigador o como epidemiólogo, como reto, pues me gustaría preguntar si sería posible en España tener algo parecido a lo que se tiene en otros países. Porque muchas veces la gente me dice, ostras, en Dinamarca, en los países nórdicos, tienen un montón de datos. Los datos en España también existen. El problema es que dependen de diferentes instituciones, de diferentes regiones, etc. Pero esto también era el caso en Dinamarca. Hasta hace unos años, cada institución tenía sus datos, cada región, porque hay diferentes regiones, tenía sus datos, no los compartían, pero a través de una voluntad política se decidió unificar esto y tener un sistema de datos fuerte que ayude a estas investigaciones, no solo en salud, sino también a nivel
social o a nivel de otro tipo de investigación y de vigilancia epidemiológica. Entonces, este es el reto que a mí me gustaría lanzar y me gustaría agradecer evidentemente a la gente de mi grupo. Creo que necesitamos una nueva foto de grupo porque cada vez hay más fotos pequeñas arriba, así que tenemos que sacarnos una nueva foto y agradecer a las agencias que han financiado este trabajo. Y muchas gracias por vuestra atención y estaré encantado de responder preguntas, supongo, al final de la sesión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Soler. Qué gusto escucharte. Y bueno, es que no podría estar más de acuerdo con las conclusiones a las que llegas. Precisamente cuando entramos en el Comisionado de Salud Mental hace ahora 2 años y medio, empezamos a intentar recabar datos sobre salud mental y lo que nos encontramos es que necesitábamos inevitablemente conexión de esos datos con datos sociales, con datos que pertenecían a otros ministerios, con datos que pertenecían a otras instituciones, y gran parte de nuestro trabajo aquí durante estos años ha sido poder establecer esas vías de comunicación y de intercambio de datos para poder recoger el máximo número de factores que puedan dar sentido a esas cifras que estamos viendo, ¿no? Estas cifras que a veces se informan aisladas de aumento de diagnósticos de depresión o de ansiedad o aumento de prescripciones sin que estén suficientemente contextualizadas, la verdad es que más allá de la alarma social aportan relativamente poco. Entonces, hay muchos buenos datos en nuestro ministerio que yo invito a que la audiencia investigue también a través de BDCAP o con los datos y las encuestas que hace el propio plan. Pero que bueno, estamos trabajando para efectivamente avanzar en un sistema mucho más integrado como el que describes. Así que muchas gracias por ese ejemplo. Y vamos a pasar a continuación. Las preguntas las hacemos todas al final de la sesión y pasamos ahora a escuchar a Gabriela Barbaglia. Adelante, Gabriela. Gracias, Belén. Se me siente, ¿no? Sí. Ahora comparto la presentación. Aquí estamos. Vale, pues buenos días a todas y a todos. Quería comenzar agradeciendo, así también como lo hizo Ulagué, ¿no?, a la delegada del Plan Nacional sobre Drogas y a todo su equipo por darme la oportunidad, pero en nombre del equipo con el que trabajo, ¿no?, de hablar sobre los retos emergentes en salud mental y adicciones y algunas de las respuestas que estamos articulando desde la salud pública. Yo empezaré... a avanzar. No. Esperad, que no se me pasa. ¿Así? No. Oh. No sé por qué no se me pasa. Esperad un momento. Bueno, vendré por aquí. Ya está. Entonces, empezaré hablando sobre aquí un poco lo que os hablaré, ¿no?, que hablaremos desde la gran epidemia de HIV amplificada por la heroína inyectada que tuvimos a finales de los 80 y principios de los 90, hasta el escenario actual de diversificación actual de sustancias y patrones, que tiene también como una gran influencia en el tema de salud mental. Luego hablaré de 2 retos emergentes en donde confluyen claramente la salud mental y las adicciones, que son 2 retos que entre sí también coinciden, ¿no?, el consumo de metanfetamina y el de chemsex, pero hablaré de manera separada. Y luego algunas respuestas desde la salud pública que estamos articulando aquí en Barcelona puntualmente, ¿no?, sobre el desarrollo de nuevas fuentes de vigilancia epidemiológica para el consumo de drogas, algunos circuitos y programas que estamos poniendo en marcha y, por último, las conclusiones. Estas figuras seguro que en el público la habéis visto, ¿no? Venimos de una gran epidemia marcada por el HIV y, como os he dicho, ¿no?, amplificada por el uso inyectado de heroína. En ese momento, ¿no?, la respuesta de la salud pública fue comenzar a implementar estrategias de reducción de daños, como por ejemplo el tratamiento por agonistas opiáceos, que lo veis aquí en la línea en los cuadraditos naranjas, amarillos. Y también comenzó la distribución de jeringuillas, ¿no?, y para reducir, digamos, la compartición de material de consumo inyectado. Y ya veis que va bajando la curva bruscamente, ¿no?, y estas medidas lo que hicieron
fue reforzar, digamos, esta disminución de la incidencia de HIV entre las personas inyectoras de drogas. Como respuesta a esta crisis, además del establecimiento de estas estrategias de reducción de daños, también comenzaron a desarrollarse los sistemas de atención, ¿no?, a la red asistencial específica de atención a las personas consumidoras de drogas, que me atrevo a decir hoy, ¿no?, que han dado excelentes resultados de salud, por lo cual esta crisis también fue una oportunidad, ¿no?, en este sentido. Hoy en día nos encontramos en otro escenario, ¿no? Os habéis visto esta figura es de la Agencia Europea de Drogas, en donde se contabiliza el número de nuevas sustancias psicoactivas detectadas año a año por el Sistema de Alerta Temprano Europeo. Una nueva sustancia psicoactiva, para aquellos que no lo tengan claro, son aquellas sustancias que emulan o que mimetizan las drogas que sí que están fiscalizadas, ¿vale? Y en cambio las nuevas sustancias psicoactivas no lo están. Como veis, ¿no?, casi entre el 2015 y el 2023, alrededor de 400 nuevas sustancias psicoactivas por año, con lo cual aquí hay otro escenario, ¿no?, de diversificación. Quiero destacar que una de las nuevas sustancias psicoactivas que en mayor proporción se detectan son las catinonas sintéticas, que las veis en la columna naranja, en el trozo naranja, y que se han visto muy relacionadas con el fenómeno del chemsex. Y las otras sustancias que también tienen mucha implicación en salud mental, pero no hablaré de ellas en esta presentación, son los cannabinoides. Como lo veis, ¿no?, entonces tenemos un nuevo escenario y ya no lidiamos con una sola sustancia, sino con una diversa y creciente aparición de nuevas drogas y de patrones de uso. Esto lo sintetiza muy bien el eslogan de la Agencia Europea, ¿no? Las drogas están presentes en todas las sociedades, son asequibles o accesibles para cualquiera, sin importar el perfil, y pueden adoptar muchas formas y sustancias diferentes. Entonces, esto implica una necesidad clara, ¿vale?, de adaptar a los recursos existentes que se diseñaron en su momento para dar respuesta a las necesidades que había, pero ahora necesitamos desarrollar nuevos programas de intervención, nuevas estrategias de reducción de riesgos para poder empezar a dar respuesta a esta realidad. Empezaré por el primer reto, ¿no?, la metanfetamina, que es en un foro como este igual resta decir que es una droga psicoestimulante que se puede consumir, y aquí normalmente ahora la hemos visto con un consumo inhalado que va en aumento. También se puede diluir e inyectar, y también si se rompen bien los cristalitos también se puede esnifar, ¿no? El uso y las consecuencias negativas asociadas a su consumo han ido en aumento. Tiene una elevada potencia estimulante con una duración mayor incluso que, por ejemplo, la cocaína. Tiene una alta capacidad adictiva y además provoca una intensa euforia, ¿no? Y además, digamos, y por eso se la usa mucho también en las chills de chemsex, porque, ¿no?, genera este fuerte sentido de conexión y de intimidad, ¿no? Y también facilita el placer sexual. Quita el hambre, quita el sueño, como una anfetamina, digamos, y también quita el cansancio. Y entonces, por eso ha sido una droga que progresivamente se ha asimilado en algunos colectivos, como los que veis aquí, ¿no?, en los practicantes de chemsex, que ya os lo he dicho, ¿no?, y normalmente combinada con otro tipo de sustancias para mantener estas sesiones, ¿no?, de sexo prolongadas en tiempo y en intensidad. También se ha incorporado en personas, ¿no?, que viven en situación de calle para sobrevivir a las múltiples violencias. En el caso, por ejemplo, de la inmigración, nosotros aquí en Barcelona tenemos un colectivo itinerante importante de gente que está en Barcelona puntualmente para consumir y siguen, ¿no?, muchas personas inmigrantes. También el fenómeno del shabú, que el shabú es la metanfetamina inhalada que se usa en el colectivo filipino para aguantar largas horas de trabajo. Y finalmente, digamos, ha sido asimilada también por mujeres cis y personas transgéneros que viven o que están en entornos de alta vulnerabilidad, de manera que les permita estar alerta
¿no? Y sin hambre ni sueño durante muchas horas. En 2025, para daros un ejemplo, ¿no? De todos los accesos que hubo en sala de consumo, el 22% de los accesos para consumir metanfetamina fue de hombres, el 36% fue de mujeres y casi el 100% de los consumos de metanfetamina fueron en personas transgénero. Esto les da una idea, ¿no?, de la magnitud de la asimilación de esta sustancia en los diversos perfiles, ¿no? Siendo que es verdad que las personas que consumen en sala de consumo que son del colectivo transgénero son poquitas, pero casi todas consumidoras de metanfetamina. Resta decir que tiene un impacto agudo y crónico en salud mental muy importante. El consumo agudo de metanfetamina puede inducir cuadros de psicosis, ¿no?, de ansiedad severa, de paranoias, de delirios. También se ha visto en el largo plazo, digamos, en los consumos sostenidos y prolongados, cuadros de depresión, anedonia y déficit cognitivos a largo plazo. Si no hay descanso, o sea, si la persona consume compulsivamente, hay un deterioro y un desgaste psicológico importante, con mucho problema de insomnio, con mucho problema de ansiedad, ¿no? Y es muy difícil salir, es necesario descansar, o sea, hay un tema importante que ya lo abordaremos ahora cuando veamos las respuestas, ¿no?, a estos retos. Pero las personas necesitan espacios de descanso, de hidratación y de comida. Después, en casos más severos, sí que es necesaria la atención urgente por psiquiatría en servicios de patología dual. De hecho, por ejemplo, en el caso de situaciones de violencia, ya sea psicológica, sexual, física, las personas también necesitan estar en situaciones de espacios protegidos, por ejemplo, plazas residenciales de urgencia, ¿no?, para recuperarse. Y fundamentalmente, ¿no?, hay el consumo de metanfetamina también se ha visto relacionado con el tema de la violencia, ¿no? Hay un estudio que dice, ¿no?, que las personas que tienen dependencia al consumo de metanfetamina y que consumen 16 días o más del mes presentan una probabilidad 10 veces superior que las personas que no consumen de tener alguna conducta disruptiva, de tener algún episodio de violencia, y muchas veces los síntomas psicóticos agravan, ¿no?, esa conducta violenta, digamos. Entonces, es importante porque hay que incorporar, ¿no?, con la mirada, digamos, de atención urgente en los servicios de atención a la psicosis, atención precoz a la psicosis y a los servicios de psiquiatría de hospitalización. Pero tampoco hay que olvidar, y en esta mirada más poblacional, ¿no?, que los recursos que están a nivel comunitario hacen mucha contención de los casos, digamos, de consumo prolongado de metanfetamina y que, digamos que ahora mismo esto todavía hay que articularlo, hay que coordinarlo, ¿no?, hay que darle recursos también a la atención comunitaria para que pueda también derivar los casos a las atenciones urgentes cuando lo requieran, ¿no? Hay un tema también con el tema de la agresividad y las alteraciones conductuales, que muchas veces esta población, cuando entran a los servicios estos de atención de salud, ¿no?, formales, debido a esta alteración conductual que tienen, ¿no?, por el consumo de metanfetamina, muchas veces se condicionan las respuestas de los clínicos, ¿no?, de los sanitarios, ya que no se sabe cómo gestionar, ¿no?, estos casos, y muchas veces se traduce en evitación o en exclusión o en respuestas punitivas o en altas prematuras a este tipo de personas, ¿no? Entonces, aquí hay que trabajar mucho cómo se puede dar respuesta, ¿no?, a estas personas que tienen estos consumos y que hacen visitas a nivel de urgencias hospitalarias o en sistemas o en servicios de patología dual. Nosotros en Barcelona hemos detectado os invito a leer, mira, justo ayer domingo, bueno, ayer no, antes de ayer domingo, salió un comentario justamente sobre este tema, ¿no?, de tener una mirada de salud pública y de prevención a las psicosis inducidas por metanfetamina. Los dos son artículos de Australia, ¿no?, que en Australia hay un consumo importante. Nosotros no estamos en esos niveles, pero os invito a leerlo porque la verdad que está muy interesante, no solo tener la mirada de incorporar la psicosis inducida y el
derivado de metanfetamina en los servicios, digamos, de atención urgente y psiquiátrica, sino también esta mirada de la contención que se hace a nivel de los servicios comunitarios y cómo hay que ayudarlos, ¿no? Y fortalecerlos para poder dar respuestas a fases más previas o más prematuras, ¿no? de las personas que consumen metanfetamina. Nosotros en Barcelona hemos visto un incremento en la metanfetamina, la tenéis, ¿no? Aquí en azul, como la veis, desde enero del 2024 hasta junio, julio del 2025 hemos tenido un pico importante. El 30% de los accesos para consumir en sala de consumo eran por metanfetamina en el verano del año pasado. Luego ha bajado, ¿no? y se mantiene ahora entre un 15 y un 20%. Cabe aclarar que el tema digamos, del consumo inhalado en Barcelona solo tiene una sala de consumo inhalado y en cambio hay varias de consumo inyectado, con lo cual ha sido una sustancia que ha crecido bastante en proporción, digamos. Y también el tema de la vía, ¿no? Nosotros en 2024 la vía preponderante era la inyectada. Y poco a poco, digamos, a partir del verano, sí, del verano pasado, ¿no? La vía inhalada ha ido creciendo en magnitud hasta llegar casi a la misma cantidad de consumos inyectados e inhalados, siendo que solo hay una sala de inhalados, ¿no? Entonces, esto también es una necesidad de responder. Por lo que hace el Chemsex, seré breve porque el Chemsex ya tiene un montón de espacios, ¿no? A nivel del Plan Nacional sobre Drogas, en el Ministerio, etcétera, donde se habla. Pero bueno, quiero poner en contexto un poco que en España tenemos todo y no haber una definición consensuada de Chemsex, que esto es lo que todavía nos falta, ¿no? Porque es necesario tener una definición consensuada para poder hacer investigación, para poder hacer vigilancia, etcétera. Pero según la encuesta ¿no? del 2024, España está entre los países que tienen una mayor prevalencia de práctica de Chemsex, ¿no? Que el 12% de los que participaron en esta encuesta, que se hace en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, había practicado Chemsex, ¿no? Y el Chemsex tiene una elevada carga de morbilidad psiquiátrica asociada, que está dada sobre todo, digamos, o en alguna parte por el policonsumo en el que hay en las diferentes sesiones de Chemsex, psicoestimulantes, como he comentado de la metanfetamina, pero también potenciadores sexuales, depresores, etcétera. Las catinonas, la cocaína, etcétera. Las personas también consumen drogas específicas que son el GHB y la mefedrona, y estas también se han visto asociadas a trastornos afectivos, ¿no? Depresión y ansiedad sobre todo. También el impacto en salud mental podría venir del tema del estigma, ¿no? Muchas personas gays, bisexuales y hombres que mantienen sexo con hombres tienen altos niveles de homofobia, ¿no? Y esto se correlaciona con altos niveles de ansiedad, de depresión, de ideación suicida, de conductas autolesivas. La seropositividad también, ¿no? Se enfrentan muchas veces las personas seropositivas a experimentar violencia, discriminación, marginalización, ¿no? Y dentro del colectivo practicante, digamos, de Chemsex, el slamming, que es la inyección de drogas, también produce cierto rechazo y cierto estigma, ¿no? de parte del resto de la comunidad que no practica, que no hace slamming, ¿no? Otro tema clave y del cual hay pocos datos es el tema del trauma en el Chemsex, ¿no? Se ha visto una correlación importante entre alta prevalencia de consumo de drogas en población gay, bisexual y hombres que mantienen sexo con hombres y eventos traumáticos en la infancia, ¿no? Humillación, abuso sexual, por decir, digamos, los más nocivos. Y por lo que hace a la ideación suicida, también hay un metaanálisis interesante que ha salido hace relativamente poco de Michael King, ¿no? Que encuentran que la relación entre ideación suicida es el doble en la población LGTBI que en la población heterosexual y además dentro de la población LGTBI, en los hombres gays y bisexuales hay un mayor riesgo de padecer trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos por consumo de sustancias, casi 1,5 veces más que el resto de la población LGTBI. Para mayor INRI, digamos, además, al ser un fenómeno nuevo y tan poliédrico, hay una dificultad de ofrecer unos servicios de atención adecuados, ¿no? Ya hemos dicho que impacta muchas áreas, salud sexual, salud mental, salud física, toda la parte social, ¿no? Pérdida de trabajo, pérdida de relaciones
relaciones familiares, o sea, hay una complejidad en el chemsex que es difícil dar, ¿no?, una respuesta integral y es necesaria. También señalar que hace poco unos colegas de Valencia han publicado una systematic review sobre la necesidad de intervenir en prevención. No han encontrado ningún estudio y ninguna intervención en prevención en chemsex, y creo que aquí hay que poner un poco el hilo en la aguja también y ponerse a hacer intervenciones preventivas y basadas en la evidencia. Bueno, y ya para ir acabando, ¿no? Tenemos un modelo heredado que venía, ¿no?, dado y diseñado para responder al reto del consumo de opiáceos por vía inyectada, que son depresores, por lo cual ¿no?, necesita espacios reducidos postconsumo, a los cuales había un tratamiento específico, ¿no?, la metadona, oral, que además ¿no?, reducía rápidamente el riesgo de contagio porque cambiaba la vía, en donde había necesidad de coordinarnos con los servicios de salud mental y muchos de los psiquiatras que formaban parte de los equipos de CAS, digamos, o de centros de adicciones, estaban formados en salud mental, con lo cual la coordinación era necesaria, pero no indispensable. Y luego servicios que claramente tenían poca perspectiva, por no decir nula, ¿no?, e interseccional. Y ahora tenemos que virar o transicionar hacia otro modelo, ¿no?, un modelo en donde ya vemos, ¿no?, el policonsumo es más prevalente, sobre todo de psicoestimulantes. La vía inhalada se está llegando a los mismos niveles que la vía inyectada. Son personas que en algunos casos producen, ¿no?, o tienen conductas disruptivas, cuadros psicóticos, patología dual, con lo cual hay una necesidad importante de una atención integral a la salud mental en estos casos. No hay tratamientos específicos, todos que se están estudiando un montón de opciones, pero todavía no hay tratamientos farmacológicos específicos. Luego hay algunos abordajes, ¿no?, psicoterapéuticos y necesitamos cambios estructurales en los servicios. Ya estos espacios reducidos para el postconsumo no nos sirven, necesitamos espacios diáfanos, abiertos, ¿no? Y por último, la perspectiva interseccional es necesaria, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son algunas de las respuestas a todos estos retos? Claro, son muchos, como habéis visto, ¿no? Pero bueno, algunas de las que nosotros estamos intentando poner en marcha, ¿no?, son la necesidad, ¿no?, de empezar a vigilar, ¿no?, la aparición de estas nuevas sustancias psicoactivas también. Tenemos el análisis de aguas residuales, que nos permite tener ideas sobre las tendencias temporales de consumo. El testeo de drogas, que lo hemos incorporado, digamos, en las salas de consumo, y esto es importante porque nos permite en tiempo real saber si han entrado drogas que nos preocupan, ¿no?, nitazenos, fentanilos, etcétera, pero también, por ejemplo, adulterantes y que también puedan producir daños o riesgos, digamos, a la población consumidora. Y luego el análisis de contenido de jeringuillas, que también es una idea de tener una radiografía del consumo parenteral, de los usuarios de las salas de consumo o que consumen también en espacios públicos, y con la idea también de poder comparar con diferentes territorios, ¿no?, y también poder articular políticas de salud pública orientadas a reducir los riesgos y los daños. Y otras cosas que hemos hecho, ¿no?, el año pasado hemos montado una mesa, digamos, intersectorial para abordar el chemsex, porque había muchas respuestas, ¿no? El chemsex ha irrumpido, digamos, y entonces todas las personas o los sectores que se veían, digamos, necesitaban dar una respuesta, pues se lo ha ido haciendo de manera descoordinada. Entonces el año pasado montamos una mesa para intentar trabajar de manera más coordinada entre todos los sectores, y hemos diseñado un programa de abordaje al fenómeno del chemsex que lo estamos poniendo en marcha ahora. En 2026 tenemos casi 41 acciones digamos, para comenzar a implementar, desde la investigación hasta, digamos, también coordinación, programas de intervención, etcétera. Un programa de intervención que comenzará ahora en el verano y que estamos, digamos, con ganas, ¿no?, de comenzar y de evaluar para ver si realmente funciona como pensamos que funcionará, es el programa PEERS o de intervención directa con iguales. Con iguales quiere decir con personas que tienen experiencia en consumo y que nos ayudan a vincular a aquellos que están, que son colectivos que son más difícilmente vinculables con los servicios de reducción de
daños. También empezaremos justamente la intervención y la evaluación para poder ver si lo mantenemos en el tiempo. Luego participamos en mesas de coordinación de recursos, específicamente en la de Chemsex y en las de metanfetamina, que es importante. También en julio del año pasado, que nos vimos con el tema del aumento de consumo y también por consecuencia, digamos, del aumento de conductas disruptivas a nivel del espacio público, comenzamos este circuito de derivación de psicosis inducidas por metanfetamina desde los circuitos de reducción de daños hacia las urgencias hospitalarias, intentando dar una perspectiva de género, ya que enviábamos a las personas que tenían conductas o paranoides o delirantes o psicosis establecidas a los servicios de urgencias con la necesidad de que no les den de alta durante la medianoche, ¿no? Porque esto, ¿no? Que intentaran descansar y poner el tratamiento necesario y específico, pero luego si las personas, retenerlas durante la noche para que no exponerlas a mayor riesgo, ¿no? Y luego tenemos las plazas de urgencia en el CRI Galena. El CRI Galena es el centro residencial integral que tenemos para personas que viven en calle y que consumen drogas aquí en Barcelona. Hemos reservado 2 plazas para mujeres para poder tener 10 días en caso de necesidad, ¿no? Ya sea por alguna crisis, agresiones sexuales o consumos, ¿no? Y luego hemos reservado una plaza perfil Chemsex metanfetamina también para que tener 3 días, ¿no? de descanso y que las personas puedan recuperarse, sobre todo de estos consumos que os hablaba, ¿no? Como muy compulsivos, que al final para recuperarse necesitan descansar, hidratarse y comer. Para acabar, las conclusiones, ¿no? Os las leeré, ¿no? Los nuevos retos emergentes exigen adaptar los modelos de atención sanitaria y social actuales de manera de evitar que problemas de salud pública se transformen exclusivamente en problemas de seguridad. También es necesaria una respuesta integrada con perspectiva interseccional de estos retos emergentes que aborde tanto la salud mental y las adicciones, pero preservando la especificidad de cada ámbito, ¿no? Aquí estamos también con el debate sobre quién integra a quién, ¿no? Barcelona ha comenzado progresivamente, digamos, a traspasar la potestad, digamos, de los centros de atención a las drogas de la salud pública a los servicios de salud, y esto es importante para comenzar a integrar la salud mental y las adicciones. Y por último, la vigilancia epidemiológica de drogas debe acompañar esta transición de modelos, incorporando las nuevas técnicas en los sistemas de alerta temprana que permitan respuestas ágiles y oportunas para reducir riesgos y daños. Y yo no tengo foto como tiene Lule, pero bueno, yo tengo mi equipo aquí, Montse Bertroli, la jefa del departamento. Les agradezco mucho, yo soy una portavoz, todas llevamos a cabo un montón de tareas, están aquí las compañeras, y también agradecerles, ¿no? Porque hacemos un muy buen equipo. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, tengo que pedir disculpas porque ha habido algún momento en el que hemos tenido problemas de conexión en todo el ministerio, en el plan también, o sea que ha sido generalizado, así que lo lamento mucho. 2 mensajes más rápidamente. Uno, el QR que os aparece en pantalla, si lo escaneáis podéis hacer las preguntas ahí que recogeremos al final de la sesión. Y luego, para quien se le haya caído YouTube, podéis entrar en Ministerio de Sanidad, canal de streaming, si lo buscáis en Google aparece, y ahí aparece el streaming de esta sesión, si es que no os está funcionando YouTube, ¿vale? Espero que con eso lo podamos solventar. Y sin más espera, doy la palabra a Irene García, que tenemos muchas ganas de escuchar también desde la perspectiva clínica cómo se está entendiendo todo este fenómeno. Buenos días, muchas gracias a la Comisionada de Salud Mental y a la delegada del Plan Nacional de Drogas por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo he titulado mi presentación Infancias, Adolescencias y Adicciones, Situación Actual, Propuestas y Retos. Y voy a querer dividir la presentación en 3 partes. Una primera en relación a la epidemiología
y el contexto sociocultural del momento, como un primer pantallazo para que luego podamos pasar a profundizar en la parte que he llamado propuestas clínicas y terapéuticas y poder concluir con la cuestión de los retos. Para empezar con la cuestión de la situación actual, sabemos y venimos hablando en el día de hoy de que las adicciones constituyen uno de los fenómenos clínicos y sociales más relevantes de nuestro tiempo. Y aunque tradicionalmente se han asociado al consumo de sustancias, las transformaciones culturales y tecnológicas de las últimas décadas nos obligan a ampliar esta mirada e incluir nuevas formas vinculadas al uso de Internet, redes sociales, videojuegos y dispositivos móviles. Los datos epidemiológicos más recientes nos ilustran la realidad compleja que describo. Por una parte, las encuestas realizadas en población adolescente señalan una disminución progresiva del consumo de algunas sustancias clásicas, como el alcohol, el cannabis o el tabaco. Sin embargo, esta evolución convive con el aumento de otras conductas potencialmente adictivas, especialmente el juego online, el uso problemático de Internet y la utilización intensiva de dispositivos móviles, además del repunte de algunas nuevas sustancias, como nos comentaba Gabriela. Al mismo tiempo, diversos indicadores nos muestran un incremento del sufrimiento psíquico en la población infanto-juvenil. El aumento de conductas autolesivas, de ideación suicida y los problemas relacionados con la regulación emocional nos obligan a considerar que la disminución de determinados consumos no implica necesariamente una reducción del malestar en niños y en adolescentes. Este escenario exige reflexionar sobre la relación entre salud mental y adicciones, y en este sentido, nuestra época de la alta velocidad, caracterizada por la inmediatez, la hiperconectividad y la desorientación, constituye un marco privilegiado para pensar en los desafíos actuales. Bueno, con este pantallazo inicial quiero que pasemos ya a profundizar en la cuestión de propuestas clínicas y terapéuticas. Primero voy a querer que hagamos un pequeño buceo en lo que tiene que ver con la clínica infanto-juvenil y la clínica adictiva y que luego pasemos a hablar de la cuestión terapéutica. Y es que los teóricos del desarrollo coinciden, los de distintos modelos teóricos, en señalar que la maduración exige tiempo y la superación progresiva de distintas dificultades. La infancia supone la entrada en el mundo de las rutinas, del lenguaje y de las primeras normas. La etapa escolar, posteriormente, requiere el esfuerzo de apropiarse de los aprendizajes y desarrollar la capacidad de la atención. Y posteriormente, la adolescencia confronta al sujeto con los cambios corporales, la sexualidad, la separación de las figuras familiares y la construcción de una identidad propia. Todas estas tareas implican procesos complejos de elaboración y acompañamiento por el mundo adulto. Sin embargo, vivimos en una cultura que privilegia la inmediatez. La lógica de la alta velocidad promueve respuestas rápidas frente al malestar y ofrece una amplia gama de objetos destinados a proporcionar alivio inmediato. Las sustancias psicoactivas forman parte de esta oferta, pero también los objetos tecnológicos. Redes sociales, videojuegos, plataformas digitales y aplicaciones diseñadas mediante algoritmos sofisticados que compiten permanentemente por captar y mantener nuestra atención. En este contexto, la búsqueda de gratificaciones inmediatas se convierte en una característica central de la experiencia contemporánea. Las salidas de la norma, rabietas, transgresiones, son típicas en el desarrollo. Si bien cuando se instalan como la forma habitual de responder a las dificultades, nos encontramos con sus formas patológicas. Y hablamos de conducta adictiva cuando la respuesta habitual frente al malestar consiste en la repetición del uso de una sustancia o de una actividad que funciona como reforzador, proporcionando una satisfacción muy intensa con un coste subjetivo aparentemente bajo. La cuestión fundamental no reside solamente en pensar cuál es el objeto utilizado, sino también en qué función desempeña para el sujeto. Por ello, los tratamientos que practicamos en los dispositivos de adicciones son
y ya digo, desde distintos modelos teóricos, son aquellos que van permitiendo construir espacios de escucha donde cada paciente va pudiendo interrogar el lugar que ocupa el objeto adictivo en la economía psíquica. La experiencia clínica nos muestra que en general los niños y los adolescentes llegan a consulta sin una demanda propia, pero también vemos que cuando se les va ofreciendo el tiempo, acompañamiento y una escucha atenta a su singularidad, empieza a aparecer lo que no andaba bien antes de la respuesta patológica. Y es entonces que puede construirse una alternativa que no dependa exclusivamente del objeto adictivo. Porque la sociedad contemporánea, las sociedades van a seguir produciendo nuevos objetos que van a prometer aliviar el sufrimiento. Y cada avance tecnológico nos va a traer nuevas oportunidades, pero también nos va a traer nuevos riesgos. En este contexto, uno de los retos, y ya pasamos a hablar de retos, más importantes consiste en responder de forma temprana a las nuevas manifestaciones de la patología adictiva y sus repercusiones en la salud mental. Y para ya hablar de los retos que tenemos, quiero que podamos hacer un seguimiento del trabajo que se viene haciendo en los dispositivos de adicciones para el abordaje de estas problemáticas y que este seguimiento nos sirva de ejemplo para el abordaje en otros dispositivos de salud mental. Diversos estudios sitúan en un 70% la prevalencia de patología dual en los dispositivos especializados, entendida como la coexistencia de un trastorno adictivo y otro trastorno mental, poniendo de manifiesto hasta qué punto las conductas adictivas y las problemáticas de salud mental se encuentran estrechamente vinculadas. La experiencia acumulada y los estudios nos muestran que el abordaje de las conductas adictivas produce con frecuencia una mejoría significativa de la sintomatología psiquiátrica asociada. Este trabajo se apoya en estrategias clínicas consolidadas, como la entrevista motivacional, el análisis funcional de la conducta o los modelos basados en los estadios del cambio, que todos comparten una característica fundamental. Son intervenciones no coercitivas que respetan el momento subjetivo en el que se encuentra el paciente y promueven la implicación progresiva del paciente en el tratamiento. Y pese a apoyarse en la voluntariedad y el respeto por el momento en el que se encuentra el paciente, se saben eficaces para el tratamiento de un perfil de paciente especialmente complejo como es el paciente dual. Para poder ser exitosos con esta forma de trabajo tan respetuosa, creo que lo fundamental que tenemos en los dispositivos de adicciones es un trabajo muy pormenorizado del caso por caso y una puesta en común frecuente y periódica de todo el equipo tratante alrededor del propio caso, ya que el tratamiento de los cuadros complejos requiere espacios donde sea posible sostener una mirada singular y compartida sobre cada paciente. En un momento, como nos traía Gabriela, en el que las redes de adicciones y salud mental empiezan a ser solo una, para mí es una gran oportunidad para poner en valor aquellos elementos de la red de adicciones que han demostrado ser especialmente eficaces y que podrían inspirar a otros dispositivos de salud mental. Entre ellos destaco, como decía, la dedicación suficiente a una evaluación pormenorizada de cada caso y la elaboración posterior del plan individualizado de intervención, el trabajo interdisciplinar y la existencia de reuniones clínicas periódicas que van permitiendo pensar en cada caso desde distintas perspectivas. Quizás uno de los grandes retos para la salud mental contemporánea consista precisamente en trasladar esta lógica asistencial a otros ámbitos de la atención. Pero, sin embargo, esta lupa que me ha permitido poner en valor el trabajo que se viene haciendo en los dispositivos de adicciones y que planteo como un reto, uno de los dos retos que planteo es poner en valor justamente este trabajo. El otro tiene que ver con transmitir y compartir una laguna asistencial que creo que estamos teniendo. Y es que aunque observamos cada vez más niños afectados por usos problemáticos de dispositivos móviles, videojuegos o redes sociales, al menos en la Comunidad de Madrid, no sé, en otras comunidades, no existen ni dispositivos ni tratamientos específicos dentro de las redes de salud mental para menores de 12 años que presenten este tipo de problemáticas.
Esta situación plantea la necesidad de desarrollar nuevas respuestas asistenciales adaptadas a esta población, porque tanto las estadísticas nos dicen que son una población especialmente vulnerable y afectada por conductas potencialmente adictivas, y porque ya están siendo afectados y atendidos en la red de salud mental. En este sentido, una posible línea de trabajo que me gustaría poder arrancar desde el 12 de octubre consistiría en la puesta en marcha de proyectos pilotos dentro de las unidades de salud mental infanto-juvenil, orientados un poco en la línea que nos traía Oleguer, que a mí me parece fundamental el potenciar todo lo que tiene que ver con la detección de lo que es realmente importante. Pues yo creo que esto es realmente importante poder detectarlo, poder lanzar este proyecto piloto que consista en detectar dentro de los niños y adolescentes que estamos ya tratando en las unidades de salud mental infanto-juvenil posibles adicciones comportamentales comórbidas. Y la hipótesis de partida sería que la identificación y el abordaje de estas conductas adictivas podría contribuir a mejorar la evolución clínica global de muchos pacientes. Del mismo modo que ocurre actualmente en los dispositivos especializados en adicciones cuando abordamos la patología dual. Porque frente a realidades clínicas cada vez más complejas, la clínica de adicciones nos recuerda la eficacia de la evaluación pormenorizada, la construcción de planes individualizados de tratamiento y el trabajo interdisciplinar. Esto desde la perspectiva clínica, pero me ha parecido súper enriquecedor compartir esta perspectiva clínica con la necesaria investigación que tenemos que seguir haciendo y la necesaria trabajo a nivel de salud pública, porque, como decía en la presentación, estamos asistiendo cada vez a una realidad más compleja, una realidad social más compleja que requiere de la atención y del abordaje desde distintos puntos. Yo os quería traer este buceo en la cuestión más clínica y con esto, bueno, doy por terminada mi presentación y vuelvo a agradecer la invitación. Pues muchísimas gracias, Irene. La verdad es que gracias sobre todo también por ajustarte al tiempo, que sabemos que es muy, muy complicado porque tenéis un montón de cosas que decir y muy interesantes, y lo agradecemos especialmente para poder dar paso al turno de preguntas. Entonces, nos quedan 40 minutitos, son menos 20, y vamos a ir lanzando las preguntas que se han hecho a través de la aplicación, ¿vale? Vamos a empezar con Gabriela, me parece que van dirigidas a ella las siguientes preguntas, y sería la primera de ellas. En relación al cáncer por sexo, en la figura mostrada, me imagino que se refiere a una de las figuras mostradas en la presentación, ¿podrías explicar el riesgo de años de vida perdidos en cáncer en hombres y mujeres? Yo creo que le dejo la respuesta a Oleguer, que seguro que lo contesta mejor que yo, porque creo que era una diapositiva tuya hoy, Oleguer. Sí. Sí, creo que, sí. Bueno, en una de las diapositivas vimos que los años de vida perdidos en hombres debido al cáncer eran menores en aquellos que tenían un diagnóstico de trastorno mental que en la población de referencia. Y eso no lo vimos en mujeres. Lo que nosotros hemos podido ver es que tanto hombres como mujeres tienen un riesgo mayor de morir de cáncer si tienen un diagnóstico de un trastorno mental, pero este tema de los años de vida negativos lo vimos en hombres. También miramos diferentes tipos de trastorno mental, ¿no? Porque cualquier trastorno mental es un término muy, muy amplio, y vimos que esto era en general para todos los tipos que nosotros investigamos, o casi todos, en que los hombres tenían estos años de vida perdidos negativos, y esto no lo vimos en las mujeres. Pero esto es solo que, para terminar, esto es un tema de riesgos competitivos que se dice en epidemiología o bioestadística, ¿no? Cuando hay un evento que no te deja ver otros eventos. Aquí lo que pasa es que si hay otras causas de mortalidad, pues bueno, una vez alguien muere, pues no puede morir de otras causas, y eso es el problema que tenemos en estos análisis. Muchas gracias. Pues mira, siguiendo esta misma línea, es que había otra pregunta que tenía relación, que hablaba de si habíais tenido en cuenta cualquier tipo
de antecedente de trastorno mental y si habéis hecho algún análisis según tipo de enfermedad mental. Sí, todos los análisis que hacemos miramos a distintos tipos y también por hombres y mujeres, aunque a veces presenten los resultados agregados, es por falta de tiempo, pero sí, normalmente lo hacemos. Evidentemente, lo hablé, es una de las limitaciones principales, que son diagnósticos clínicos, porque utilizamos registros, no podemos preguntar síntomas, no podemos evaluar problemas de salud mental, solo son diagnósticos. Entonces utilizamos la clasificación internacional de enfermedades, todos los códigos con la letra F, que son los trastornos mentales, y a partir de aquí también miramos los subtipos. Pues normalmente miramos depresión, ansiedad, esquizofrenia, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar a una pregunta general, porque yo creo que varios de vosotros lo habéis nombrado. ¿Las adicciones a pantalla es una primera línea actualmente, sobre todo en la población más joven? ¿Quién se quiera lanzar? Bueno, yo creo que va más, ¿no?, para Rocío, pero bueno, nosotros también tenemos la línea, ¿no?, de adicciones comportamentales y estamos incorporando, digamos, programas de prevención a nivel, ¿no?, a nivel escolar, que es donde tenemos la oportunidad y la ventana de actuación, sobre todo, ¿no?, para digamos, sensibilizar sobre los juegos de apuestas y las apuestas, digamos, que a veces las tenemos en juegos que son, ¿no?, las apuestas por un lado, pero también en el tema de los juegos online que hay, ¿no?, que también están ahí incorporados. Nosotros, bueno, tenemos un juego que se llama Caricreu, que lo estamos ahora evaluando y que de hecho tiene buenos resultados. Pero yo creo que sí que esto es otro reto emergente, claro, en el cual sí hay que actuar desde la clínica, desde la salud pública y también generando información a partir de bases de datos poblacionales que nos permitan tener una mirada más amplia. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Gabriela, por esa visión. No sé si Irene quiere añadir algo. Sí, yo lo traía como el segundo reto. El primero tenía que ver con poner en valor el trabajo que ya se viene haciendo desde las redes de adicciones. A mí, que bueno, es donde yo he empezado mi trabajo como psiquiatra en el centro de adicciones. El trabajo que allí hacemos me ha servido muchísimo para luego trasladarlo al trabajo con población por fuera de las adicciones. El trabajo que yo he venido haciendo y mi formación en el centro de adicciones me la he podido llevar y me parece fundamental ponerla en valor porque todo lo que tiene que ver con la evaluación pormenorizada del caso y el plan individualizado de tratamiento y esta reunión periódica que me parece que son las bases del tratamiento que hacemos en los centros de adicciones, me parece fundamental y este era el primer reto. Y el segundo es por el que preguntan. Me parece que esto está por hacer. Y está por hacer a distintos niveles. Yo os he traído más lo que me encuentro como una carencia dentro del servicio de salud mental infanto-juvenil en el que trabajo, pero que creo que es una cuestión externalizada. Yo lo que me encuentro es un perfil de paciente cada vez más numeroso y con una clínica muy, muy importante, por la que no solo pasan por mí para una evaluación, sino que requieren un tratamiento y un seguimiento. Y me encuentro con que si pudiéramos combinar en este seguimiento y tratamiento por una cuestión comportamental, por una cuestión del neurodesarrollo, por una cuestión del ánimo, el tratamiento de esta patología y el tratamiento de la adicción comportamental asociada, posiblemente asociada, creo que ganaríamos muchísimo, porque está y creo que no estamos, bueno, que es un reto. Sí. Muchas gracias. Vamos a ir por aquí con otra pregunta que va dirigida directamente al plan. Vamos a hacerles partícipes, ¿no? Que hablaba qué hará el Plan Nacional sobre Drogas con la colonización de la red por asociaciones que no garantizan la intervención interseccional
integral en salud mental y adicciones. Bien, pues respondo yo. Desde el plan. A ver, una de las cosas que evidentemente consideramos como prioritaria y una necesidad, y está relacionada con esta pregunta, es, y que ha salido además en algunas de las presentaciones, es mejorar esa coordinación e integración entre salud mental y adicciones, además teniendo en cuenta otras necesidades que pueden tener colectivos especialmente vulnerados, como menores, mujeres, grupo LGTBIQ+, sin hogarismo, personas privadas de libertad. Para ello, una de las cosas que considero que es fundamental es primero saber qué es lo que hay, qué servicios tenemos. Sabemos que en cada comunidad autónoma hay flujos de derivación diferentes, las adicciones están ubicadas en lugares diferentes, ya puede ser dentro de la red sanitaria, dentro de la red propia de adicciones, en cada comunidad funciona de manera diferente. Para mí, una de las cosas que me preocupa y en las que estamos trabajando es conocer esos servicios, qué servicios hay y cuáles son los flujos de derivación, cómo están funcionando en cada comunidad autónoma. Necesitamos que las comunidades autónomas nos den a conocer y nos reporten esos recursos que tienen en sus comunidades y de qué manera funcionan, si la salud mental está integrada en adicciones o al revés. Sí, y eso incluye también temas como cómo están integrados los sistemas de violencia de género con salud mental y adicciones. Nosotros tenemos en nuestra web el portal de ayuda cerca de ti, que ahora mismo está desactualizado. Entonces, estamos intentando llevar a cabo un proyecto para conocer esos servicios, darlos a conocer a la ciudadanía, y eso incluye también el trabajo de las diferentes entidades del tercer sector. Yo creo que es fundamental favorecer además una mayor coordinación entre asociaciones, servicios públicos de salud mental, atención primaria, servicios sociales, evitando esos modelos fragmentados. Pero como digo, primero necesitamos conocer qué es lo que tenemos y darlo a conocer también a la ciudadanía para que tenga la posibilidad de saber por dónde tiene que acceder. Y luego, evidentemente, por nuestra parte, tenemos un papel fundamental en mejorar, digamos, la acreditación y calidad de las entidades a las que financiamos y mejorar aquello que estamos financiando a través de recursos públicos, la financiación que damos a corporaciones locales, a entidades del tercer sector. Uno de los criterios que hemos establecido en la convocatoria de este año es que evidentemente una de las cosas prioritarias es financiar proyectos, financiar programas basados en la evidencia, y evidentemente una de nuestras prioridades también es la de la integración de la salud mental y adicciones y otros ejes de interseccionalidad. Está tanto en la convocatoria de investigación como en la convocatoria de entidades y corporaciones locales. Y no sé si aquí, Belén, quieres añadir algo más. Evidentemente, desde la Agencia General del Estado, desde el Ministerio de Sanidad, pues tenemos mucho trabajo que hacer en todo lo que he ido comentando. Sí, desde luego, poco que aportar más allá de toda la información que has dado tú, pero solamente reforzar que nosotros estamos impulsando también desde el Plan de Acción de Salud Mental todo lo que tiene que ver con la integración, o sea, se está financiando directamente desde el Plan de Acción y desde el Ministerio de Sanidad la integración, no solamente coordinación, sino la integración de las redes para poder progresar en esta, bueno, pues en este abordaje integral. Y luego, por otra parte, también se están financiando acciones que tienen que ver con informatizar y mejorar los datos sobre salud mental y adicciones con los que contamos. Así que desde aquí estamos intentando como desplegar una serie de posibilidades que sean amplias y que sean diversas para que desde muchos niveles se puedan acoger a ellas. Y yo simplemente, Pues, perdón, Belén, que quería añadir adelante. otra idea que también nos planteamos ahora que estamos trabajando en la nueva estrategia y en el primer plan de acción. Y una de las cosas que vemos es que es la necesidad de crear indicadores para evaluar lo que realmente se está haciendo, o sea, de lo que está dentro del plan de acción, cómo realmente se está implementando. Para mí, un indicador que podría
hacerse sería el que evalúa la atención integral de salud mental y adicciones. Y luego, simplemente para añadir otra cosa y ya finalizo, es el que, de cara a esta nueva estrategia, a estos planes de acción y de cara a lo que se puede hacer para integrar salud mental y adicciones y otros ejes de desigualdad y de interseccionalidad, es dar participación a personas usuarias, exusuarias, familiares, a profesionales y a las sociedades científicas para ver de qué manera podemos diseñar mejor estas intervenciones, que es algo que también queremos abordar dentro de esa nueva estrategia, ¿no? Esa coproducción de las intervenciones. Pues muchas gracias, Chisca. Vamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta general, así que invito a quien quiera responderla a hacerlo. ¿Qué pregunta? ¿Cómo controlar a los que lanzan datos descontextualizados con el altavoz de medios de comunicación no especializados? A ver quién se atreve con ella. A mí me voy a atrever yo, no estoy silenciada, y por contestar con un poco lo que traía como el reto, que tiene que ver con poner en valor el trabajo que estamos haciendo. Creo que cuando hablaba de la importancia de dedicar el tiempo suficiente a la evaluación pormenorizada y al plan individualizado de tratamiento, esto para mí tiene que ver con la rigurosidad. Y ya digo que es algo que he podido extrapolar del trabajo que he venido haciendo en adicciones al trabajo que hago en otros dispositivos de salud mental, y sobre todo cuando tenemos una casuística tan grandísima, porque yo el trabajo que hago en un centro y en otro, la diferencia es de tener un cupo de alrededor de 30 pacientes por profesional a un cupo pues quizá de 500, ¿no? Entonces, esto de, pese a esta demanda, el ser, y especialmente por esto, especialmente riguroso en la evaluación pormenorizada de cada caso, quiero utilizarlo para responder a la pregunta, ¿no? Porque ruido va a haber siempre, pero lo importante es, ante este ruido, cada uno poder estar en su sitio y responder desde la rigurosidad del trabajo propio. Entonces creo que es lo que tenemos que poder seguir haciendo, y creo que de hecho es lo que está sirviendo, porque cada vez en este momento de, como hablaba, ¿no? En este pantallazo de la situación actual de un mundo cada vez pues más global, pero también más desorientado, creo que el estar orientados por lo que orienta a cada cual. Yo hablo desde la clínica y a mí lo que me orienta es la clínica. Cuando uno es investigador, lo que le orienta es su estudio, y cuando uno está trabajando desde la salud pública, entonces creo que mi respuesta es esa. Ante el ruido, cada uno poder estar orientado por la orientación que le competa. Vale, muchas gracias, Irene. No esperaba que desde la clínica precisamente se respondiera en primer lugar esta pregunta, pero me parece que es muy adecuada, ¿no? Esta cosa de cada uno desde su lugar poder contextualizar la información con la mejor evidencia disponible, tanto de datos de registro de instituciones como puede ser el Ministerio, como por evidencia científica, estudios que se hayan realizado, y también contando con la propia clínica y la experiencia de los profesionales y las profesionales. O sea que esto sería, ¿no?, una tarea un poco entre todos, desde arriba hasta abajo y de derecha a izquierda, ¿no? Una actitud global de poder evitar que esas informaciones que al final tienen que ver con la alarma social y con cómo los medios de comunicación aprovechan ciertos temas, como puede ser la salud mental, y ciertos datos, como pueden ser los datos altos sobre algunas cuestiones de salud mental. A veces es suicidio, a veces son diagnósticos, a veces son tratamientos, pero cómo se utiliza muchas veces para generar una alarma social que desde las instituciones y desde la clínica, ¿no?, desde los lugares en los que estamos ubicados, tenemos que poder recontextualizar y tenemos que poder responder de una forma apropiada. Para eso son imprescindibles, ¿no?, los sistemas de datos, por ejemplo, que ha descrito
Olaguer, y las políticas que podamos hacer que también incluyan esta parte como política, ¿no? Las narrativas y el poder contrastar con datos y el poder intervenir desde instituciones como puede ser esta, ¿no? Para poder desmentir algunas informaciones que lo que hacen es confundir o alarmar. Vale, tenemos por aquí algunas más sobre pantallas. Se hablaba de que la actual adicción a pantallas de los adultos es una amenaza en el modelo parental de los niños. La intervención en infanto-juvenil incluiría intervención familiar. Yo esta me la sé, pero porque soy psiquiatra. Si alguno de vosotros queréis contestar muy breve porque nos quedan 3 minutitos nada más. Bueno, sí, puedo contestar. Nosotros tenemos el Servicio de Orientación sobre Drogas en Barcelona, que también atiende a personas adolescentes con problemas de adicciones, con problemas incipientes de pantallas, y uno de los programas que se ofrece es la atención familiar. Claramente tiene que haber un abordaje holístico del entorno de ese niño o esa niña, ¿no? Creo que sí, es muy importante, de hecho casi clave, ¿no? No sé, Belén, si tú quieres tener otra respuesta, pero yo diría que sí, que se debería incluir. Desde luego. Necesariamente. Estoy completamente de acuerdo, nada que añadir ahí. Desde muy bien, pues sí. Lo tenemos claro, sí. Muy bien, pues nos quedaría por aquí un minutito. Una pregunta que nos ha quedado por ahí por atrás, que hablaba sobre... Perdón, que estoy buscando, es la primera vez que hago esto, ya lo siento. ¿Cómo estamos abordando el tratamiento de usuarios envejecidos con familias agotadas? Que está firmada por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Y ya con esto acabamos. Yo creo que aquí estábamos hablando de integración, salud mental y adicciones, ¿no? Así horizontal, pero hay toda una serie de integración de servicios, ¿no? Y en este caso se hace necesario lo que se llama la atención integrada de la persona, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones también sociales, justamente, que se ponen en relieve en el caso de la interacción salud mental y adicciones, porque hay toda una serie de red familiar y social que se ve absolutamente puesta en tensión, ¿no? Sobre todo en casos de patología dual o en casos justamente, ¿no? de cuidados más allá de la enfermedad en sí misma, sino de cuidados sociales, etcétera. Yo creo que no está suficientemente abordado y que esto también es un reto, ¿no? Porque hay una población consumidora que está envejeciendo y que realmente empieza a tener necesidades de intervenciones sociales antes, de manera prematura, con lo cual yo creo que hay que comenzar a adaptar los servicios que normalmente se dedican a ciertas edades de la vida, en el caso de la población consumidora o en el caso de la población con trastornos mentales o con patología dual, avanzar un poco la accesibilidad a ciertos servicios sociales. Yo también creo que eso es un tema pendiente. Pues muchísimas gracias, son las 12 en punto. Así que agradeceros muchísimo las intervenciones, las preguntas a los asistentes y la atención, y cedo la palabra a Chisca Sureda, que está ahí en la delegación. Adelante. Nada, como ya vamos cortos de tiempo, yo simplemente agradeceros muchísimo todas las intervenciones que ha habido, agradeceros a los y las ponentes vuestra disponibilidad para participar hoy y por las presentaciones tan interesantes que habéis hecho. Me ha encantado además que en todas las presentaciones ha habido referencias a investigaciones, artículos científicos, todo se ha basado en datos basados en la evidencia, que lo considero fundamental. Gracias a Belén, a la comisionada de salud mental, por la moderación y por la participación en la organización de la jornada de hoy. También agradecer a la unidad de apoyo, la organización y hacer posible estas jornadas, que sin la unidad de apoyo del Plan Nacional sobre Drogas, pues esto no sería posible. También a la gente del Ministerio por el apoyo técnico con el streaming, y a todas las personas que habéis participado, que habéis mostrado vuestro interés, que habéis participado
en las preguntas y favoreciendo el debate. Nada, muchísimas gracias. Nos vamos con muchos deberes por hacer, con muchas tareas, al menos desde el comisionado y desde el Plan Nacional sobre Drogas. Yo me quedo con la frase con el reto de Olaguer, porque es un reto que estoy segura que compartimos tanto Belén como yo, que es el cómo hacer, ¿no?, un sistema de datos fuertes y unificado, cómo mejorar la predisposición, el poner disponible todos los datos que tenemos, porque tenemos muchos datos en la Administración. En el Plan Nacional sobre Drogas trabajamos con indicadores de mortalidad, de urgencia, de atención a tratamientos, tenemos nuestras encuestas. Pues ponemos a disponibilidad todos estos datos, pero necesitamos unificarlos, ¿no? Cómo trabajar mejor. La gente que hemos trabajado en investigación sabemos lo complicado que es cuando queremos trabajar con datos administrativos. ¿Cómo podemos facilitar esto? Y bueno, con muchas otras cosas y ideas en la cabeza, ¿no? La importancia sobre todo de la atención comunitaria, que lo ha comentado Gaby, me parece fundamental, ¿no? El fortalecer la atención comunitaria, no solo ya desde el enfoque de los tratamientos y de la intervención, sino cómo conocer esos factores de riesgo, estos ejes de desigualdad que influyen y cómo podemos abordarlos, ¿no?, desde la prevención. Y luego, bueno, la idea de la necesidad de definición consensuada de Kensets y del trabajo que tanto ya sabemos que estáis haciendo en la Agencia de Salud Pública de Barcelona y que a nosotros es un tema que nos preocupa y que estamos abordando. Llevamos un año trabajando en diferentes grupos de trabajo el tema del Kensets y luego la importancia de la coordinación y la integración de salud mental y adicciones, ¿no? Cómo mejorarla. Bueno, algunas de las ideas que han ido surgiendo y que compartimos en la delegación, que seguro que comparten en el comisionado y que tendremos oportunidad de ir trabajando conjuntamente. Así que nada, que muchísimas gracias, de verdad. No sé, Belén, si quieres añadir algo más. Nada más, solamente hacer el anuncio quizás del espacio europeo de datos en el que estamos trabajando, se llevan ya varios años trabajando y que esperamos que nos dé oportunidad poder armonizar todos estos datos no solamente en España, con las comunidades autónomas, sino también con otros países europeos con los que llevamos tiempo estrechamente trabajando a través de otros organismos, la Comisión, la OMS, etcétera, y que intentamos, ¿no?, que todo el mundo sabemos que esta información es imprescindible para todos los niveles, para poder tomar decisiones desde las clínicas hasta las políticas. Y bueno, en ello andamos también desde aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego, Gracias.